de las cosas positivas que vienen sucediendo en el Paraguay, también con sus oportunidades de mejoras, pero sin duda alguna es el comportamiento y la gestión económica del Estado. ¿Verdad? No podemos dejar de decir que hace poco más de 20 años se ha logrado un plan estadista que se va manteniendo a pesar de los distintos gobiernos. Así es, y por sobre todo también, Salim, que yo creo de que hoy se ven perfiles interesantes, ¿verdad? Que sin desmeritar a nadie que haya estado antes, ¿verdad? Pero sí yo veo de que hay un importante equipo de gente que maneja como mucho más, tiene un perfil más orientado a la eficiencia, a indicadores, a orientar. Eso yo veo, ¿verdad? Que vos siempre lo digo, ¿verdad? Pero de verdad yo creo que este perfil técnico ayuda a estructurar, ayuda a poder armar un plan a futuro. Y bueno, lo que hablábamos en estos días del personalismo, el liderazgo, es muy importante empezar a institucionalizar las cosas y realmente tener gente formada y que esté armando un plan, ¿no? Y pensando de acá a 50 años, de acá a 100 años, ¿qué Paraguay vamos a tener? Creo que esas son las bases que se están sentando. Así es. Una de las declaraciones que siempre hace el señor ministro que voy a presentar es justamente esa actitud conciliadora, firme pero conciliadora con la clase política. O sea, aparte de ser técnicos, son gente que maneja muy bien las relaciones interpersonales, que es un skill fundamental para el éxito de la gestión. Está con nosotros el señor ministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos Fernández Baldovino. Acompáñame, vamos a hablar de esto. Gusto estar nuevamente acá. Bienvenido. Saludo a todo el panel. Bienvenido. Y a toda la teleaudiencia, por supuesto. A su casa. Tenemos gracias por estar en este día de lluvia intensa, ¿eh? Trae bonanza. Ojalá que traiga también para mi equipo, que se ha normalizado también el día de ayer. Jotita puede explayarse un poco más con respecto al desempeño de mi querido Cerro Porteño, que ha vuelto a la normalidad, cuando que lo normal no es precisamente como nos va en economía. ¿Verdad que sí? Nuestro querido Cerro Porteño. Gracias a Dios, la economía paraguaya es mucho más predecible que Cerro Porteño. Bastante más, tiene más resiliencia. Acá en este caso la resiliencia la tenemos los hinchas, que tenemos que aguantar domingo lo que pasa. ¿Verdad? Señor ministro, 4% de crecimiento del PIB parece ser, según declaraciones, que se va a dar el tercer año consecutivo en ese crecimiento. Así mismo, la última vez que tuvimos un crecimiento de 4% o más durante 3 años consecutivos fue en el periodo 2006 al 2008. Hay que recordar nomás que entre el año 2006 y 2008 teníamos todo aquel boom de materias primas, en el cual los precios de las materias primas estaban en niveles récords. De los commodities. Entonces era fácil crecer en un contexto así. Más todavía cuando que ese boom del precio de los commodities venía acompañado también con un desempeño extraordinario de la región, que incluso crecía por encima de lo que crecía Paraguay en esa época. Acá es todo lo contrario. Acá tenemos unos precios de los commodities discretos, un desempeño económico bastante regular o malo por parte de la mayor parte de los países de la región. Y a pesar de ese contexto global malo que tenemos, Paraguay sigue creciendo por encima del 4%. Entonces, es algo meritorio. La verdad que sin duda. Cuando nos tocan las oportunidades de salir afuera, presentar los números, la gente realmente reconoce el buen momento que tiene la economía paraguaya. Siempre menciono de que en los periódicos argentinos, ¿verdad?, que son bastante críticos por lo general con nosotros, hablan del gran país del norte, cuando antes se referían a Estados Unidos, pero ahora se refieren claramente a lo que es Paraguay. Entonces son cosas que satisfacen. Qué significativo lo que nos dice. Escuché una frase suya, por lo menos yo lo escuché decir a usted, que creo que puede graficar bastante la teleaudiencia. Bailábamos mucho tango y samba en el pasado en términos económicos. Dependíamos, por ahí decían algunos que si ellos estornudaban, nosotros ya nos resfriábamos, sí, ¿verdad? Esa dependencia con lo que usted está explicando pareciera ser que estamos más independientes. Sí, bastante más. Ahora tenemos un lindo baile de polka. En realidad nos conviene que le vaya bien a Argentina y Brasil, pero hemos demostrado en todo este tiempo de que a pesar de las crisis que había en Argentina, en su momento Brasil tuvo el peor desempeño en décadas durante el gobierno de Dilma. No es una crítica a ese gobierno, pero es un hecho. Claro. Están los números.
Paraguay tuvo un extraordinario desempeño también en esa época. Y es algo que se mencionó acá anteriormente, no es, digamos, resultado de un gobierno en particular o de una persona en particular. Esto es algo que venimos, digamos, arrastrando en el buen sentido durante los últimos 20 años. Pasó mucha gente por el gobierno, pasó mucha gente por el Ministerio de Hacienda en su momento, ahora MEF, pasó mucha gente por el Banco Central y no perdimos el rumbo. Eso es lo importante, porque en economía es muy fácil perder el rumbo. Comprar recetas mágicas que al final no resultan y te llevan al fracaso. Y Paraguay mantuvo la marcha y los números están ahí. Y como siempre digo, las políticas públicas no te sirven si no llegan a la gente, y podemos hablar muy largo en cómo le está llegando a la gente, pero quiero mencionar un solo número: los niveles de pobreza que tenía el país. Allá por el año 2002 estaba alrededor del 54%, si no me equivoco, vamos a decir 50%. El último número nos habla de 20% de la población en situación de pobreza. Un número alto, claro que es un número alto para un país que produce alimento para 100 millones de habitantes, pero es menos de la mitad de lo que teníamos hace 20 años. Entonces se ve ese resultado de la macro que llega a la micro, de que hay muchos compatriotas de que están saliendo de una condición muy mala, y no tenemos que perder ni el rumbo ni la paciencia, porque si no, yo creo que podemos tener algún momento de euforia económica por 1 o 2 años, seguido por una crisis de 5, 7 o 10 años, que es lo que ha ocurrido en muchos países de la región. Qué interesante lo que nos está diciendo. Hablábamos hoy en la editorial del comienzo de la mañana de ese tema, ¿verdad? La revista Forbes había sacado una pirámide, no sé si usted la vio, la distribución de ingresos por estratos socioeconómicos en el Paraguay. Y bueno, y es así como usted dice, ¿verdad? En el 97 era 58% de la pobreza, y hoy estamos hablando del 20%. Es cierto que hay mucho por mejorar, pero no se puede negar de que hemos mejorado mucho. Así mismo. Creo que eso, usted dice, dato mata relato, ¿verdad? Así mismo. A mí me gusta hablar mucho con datos, porque si vamos a hablar con percepciones, que yo también escucho a la gente, veo, trato de hablar, entras en la cuestión que ya no es más racional, sino de repente puede volverse emocional. Es como empezar a hablar cuál es lo que es el mejor equipo de fútbol acá en Paraguay. No podemos hacer políticas públicas basado mucho en la emoción. Forma parte, digamos, del conjunto de conocimiento que tenés para hacer, digamos, políticas, pero hay que basarse mucho en los datos, principalmente cuando los datos están producidos por organismos independientes, como en este caso el INE o en el Banco Central. Entonces, confiemos en los datos que tienen, porque hay gente muy buena haciendo esos datos. Y de lo que dijiste, una cuestión muy importante es la cuestión del último número que hubo con relación a pobreza. Era posible, o sea, mi equipo lo hizo, ver qué pasó con el ingreso de las personas a través de los diferentes deciles, llamamos los economistas, que es básicamente a lo largo de la distribución de ingresos. O sea, el decil más pobre, 10% más pobre, el siguiente 10%, el siguiente. Y básicamente no es que hubo, como algunos pretenden decir, acá los únicos que se benefician son los muy ricos, que tuvieron un incremento de sus ingresos enorme, y los otros o cayó su ingreso o quedó estable. No, básicamente en todos los deciles, básicamente el crecimiento de los ingresos fue más o menos constante. Es decir, a través de los diferentes deciles tuvieron el mismo grado de crecimiento en sus ingresos. Entonces, tuvimos un crecimiento económico que fue muy bien distribuido a través de toda la población. Lógicamente nos gustaría que crezca más, pero para eso la economía tiene que crecer más también. Por eso es que nosotros enfatizamos mucho de que es importante preservar la famosa macro, de que la economía crezca en su conjunto, porque lo que se ven después en los números micros, que son los ingresos de la gente, crecen al mismo ritmo que la economía en su totalidad. Entonces, por eso es importante mantener. No hay un empeoramiento en la distribución del ingreso con el modelo de crecimiento que estamos teniendo nosotros. Y eso es algo muy bueno. Contundente. Ya vamos a pasar la micro en breve. El panel también le va a hacer algunas preguntas del salario mínimo. Pero no quiero dejar de saltar esta parte macro. Se habla de un crecimiento, y esto me parece muy interesante, desagregar un poquito el ratio, del 6,3, si mal no recuerdo,
del PIB fuera de lo agro. Sí. Y eso a mí me parece algo muy significativo, ¿verdad? Es un número bastante alto. El agro depende mucho de lo que son las condiciones climáticas, ¿verdad? Este año no fue muy bueno, ahora tenemos lluvia ahí afuera, eso es bonanza para mí, porque tenemos todavía algunos cultivos que están en pleno desarrollo. Lo que pasó fue que veníamos muy bien con el principal cultivo, que era la soja, y vino una seca en los meses de diciembre y enero. Eso destruyó aproximadamente el 15% de la soja, ¿verdad? Entonces, tenemos un resultado que es básicamente el total, después hablo sin la parte de agro, que es 4% a pesar de que tu principal cultivo cayó en un 15%. O sea, ahí te está hablando de que realmente la economía paraguaya sí es buena, sigue alimentando a 100 millones de personas, pero es mucho más que simplemente soja y carne. Acá tenemos mucho más y eso se está reflejando en ese fuerte crecimiento de los otros sectores y que permiten de que una vez que excluya el agro, vos tengas un crecimiento económico del 6, algo por ciento. ¿Y por qué es importante? Porque si vos ves también cómo está distribuido el mercado laboral, dónde está empleada la gente, ¿cierto? En la parte del campo, en alguna parte, está mucho en la parte agro, si bien hay muchas ciudades que no son tan grandes como Asunción o Ciudad del Este, y ya están empezando a desarrollar otras actividades, pero la gente está muy empleada en la parte del sector servicios terciario. Y toda esa parte entre industria y sector terciario están creciendo a un ritmo de 6%. Por eso es que vos ves diferentes indicadores y todos te indican en la misma dirección. Es un buen momento económico. Por supuesto, queremos más, claro que queremos más. No estamos satisfechos, pero nosotros necesitamos mantener el ritmo para que tengas fuerte crecimiento económico, principalmente en aquellos sectores que más emplean y por tanto generar empleo, y también al mismo tiempo generar empleo que sea de calidad y que te permita a vos tener un nivel de subsistencia adecuado. El número del Ministerio del Trabajo que lanzó de gente nueva que está registrada en IPS desde julio del año 2023 son 65.000 nuevas personas en IPS. Es mucha gente ya, ¿verdad? Tiene que ser mucho más, ojalá que fuera 200.000, pero hay una realidad también de que no es fácil formalizar a todo el mundo, pero vamos por buen camino. Hay mucha creación de empleo y mucha creación de empleo formal también. Entonces eso es algo bueno porque finalmente va a llegar al bolsillo de la gente. Se está dando la cascada. Usted hace un tiempo venía, creo que un mes, el presidente del Banco Mundial al Paraguay, después de 50 años, si no estoy mal, y usted daba en su declaración unos datos que a mí me dejaron muy contento y creo que la gente debe saber. Hacía la comparación de cuánto era el PIB paraguayo hace 50 años, la última vez que vino, y cuánto es hoy, ¿verdad? Un salto, creo que 27 veces. Sí, es extraordinario todo lo que cambió el Paraguay en todo este tiempo. Y algo similar lo dije cuando hacíamos el lanzamiento de un evento que va a ser muy importante para Paraguay, que son las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, que se van a hacer el año que viene en el mes de marzo acá en Asunción, ¿verdad? Yo hablaba aquella vez también de la última reunión que se había hecho en Paraguay, o sea, la primera vez que se había hecho en Paraguay, que fue allá por los años 60, que donde no había ni siquiera hoteles y mucha gente se quedó en barcos en la bahía. Después vino 2017 que hicimos, ¿verdad? Durante la administración de Horacio Cartes, Santiago Peña era el ministro de Hacienda en ese entonces y vinimos. Yo le decía, somos muy diferentes a lo que fue la primera vez que se hizo el BID en Paraguay, pero también somos diferentes a Paraguay de 2017 a este momento. Tal vez nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces son como nuestros hijos, sobrinos y demás, que como le vemos crecer todos los días un poco, medio que no nos damos cuenta cómo cambió. Claro. Pero una persona que no estuvo mucho tiempo en Paraguay, del 2017, viene ahora, va a venir el 2026, son básicamente 9 años. Es una economía totalmente diferente otra vez a lo que era el 2017. Hay muchísimos nuevos sectores
digamos, toda la parte de la industria de la maquila es totalmente nueva, digamos, en términos de su dinamismo. Tenemos mucho más empleo. Asunción cambió enormemente, ni siquiera estaban las costaneras, Sí. las dos puntas de las costaneras, ¿verdad? En ese entonces va a haber mucha gente sorprendida con lo que es Paraguay en estos momentos. Entonces, eso es lo bueno, ver de que hay construcción, ver de que, por ejemplo, el 14 y 15 de mayo se llenó la calle Palma, ¿verdad? Esos son, no tengo cuantificado que me gustan los datos, pero son cosas que yo veo y digo, algo está bien. Porque no se puede tener tanta gente como aquella vez en Palma, que no estaban precisamente palmeando, sino estaban consumiendo porque había comida, había baile, había bebidas. Entonces son cuestiones que tenemos que entender, o los mismos shopping los fines de semana, y no es que se van a pasear como algunos dicen, No, compran. sino se ve que están adentro comprando. Entonces hay indicadores indirectos o informales y también los indicadores formales. Todo te coincide en que es un buen momento económico y somos la envidia de muchos países de la región. Eso es importante. Voy al panel un momento sin antes decir que hay un trabajo que a veces no comprendemos mucho que tiene que ver con ese lobby, esa diplomacia económica, ¿verdad? Que tiene su efecto, ¿verdad? Esto, hace unas semanas había una entrevista en la cadena CNN que le hicieron a usted para preguntarle su opinión sobre algunos gobiernos de la región. Y me pareció muy significativo, ¿verdad? Que le pidan la opinión a nuestro ministro. Diego Martínez. Ministro, el gusto de escucharlo. Tengo dos preguntas de una. La primera, ¿cuál es tu expectativa o apreciación de lo que dijo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, desde el Senado de ese país, sobre a Paraguay como socio estratégico de energía para desarrollar la inteligencia artificial? Te pido una apreciación, pero también te quiero pedir, ministro, ¿qué le depara la caja fiscal de nuestro país con relación a la jubilación? Dos preguntas de una. Está bien. La verdad que es bastante significativo en términos positivos. O sea, si alguna vez en Estados Unidos, porque esto era habían convocado ahí en el Congreso a Marco Rubio, ahí hizo esta declaración. Si alguna vez hubo alguna declaración y se mencionaba la palabra Paraguay, si teníamos suerte que se mencione, en todo caso era algo que probablemente hubiese sido algo negativo, ¿verdad? El hecho ahora que menciona, uno, que es socio estratégico de los Estados Unidos, dos, si son inteligentes, porque eso dijo, si son inteligentes vayan e inviertan allá, aquellos que están trabajando en inteligencia artificial. Te pone como socio estratégico, que es algo político, y también como socio económico de los Estados Unidos. ¿Quién te puede tener el lujo como país de que alguien que es, digamos, el canciller, el secretario de los Estados Unidos, te haga semejante propaganda en los Estados Unidos, Totalmente. en el Congreso y sin pagar? Pero forma parte, ¿verdad?, de las relaciones que se han ido cultivando a lo largo de este tiempo, liderado por el presidente de la República, ¿verdad? Esto de Marco Rubio empieza a surgir cuando él como senador visita al Paraguay, ¿verdad? Y justamente se encuentra con el presidente Peña. Yo estuve también en esa reunión, ¿verdad? Y ahí empiezan a forjarse los lazos de amistad que tenemos con el gobierno, con la administración Trump y principalmente con el Departamento de Estado. De hecho, el número 2 de Marco Rubio es una persona que es el hijo de un ex embajador acá, estudió en el colegio americano acá. Entonces, tenemos que ser inteligentes para aprovechar estas oportunidades en el buen sentido de promocionar también el Paraguay. Y esto se consigue única y exclusivamente con relaciones personales, como lo que se ha conseguido ahora, que te vengan las tres cabezas principales de los organismos multilaterales. Por primera vez en un gobierno, en menos de 2 años, vino la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, la cabeza del Fondo Monetario Internacional y la cabeza del Banco Mundial. Imagínate. Las tres principales personas, organismos multilaterales, estuvieron todas acá en menos de 2 años. Y eso no se logra simplemente sin salir afuera, sin hablar con ellos y sin hacer bien las cosas en términos económicos. Ahora, la cuestión de la caja fiscal, vamos a irnos hasta el mediodía por ahí porque es un tema bastante complejo. Yo creo de que tenemos que entender de que muchas leyes tienen mucho voluntarismo por detrás, pero si finalmente no tenemos los medios como para cumplir con esa ley,
va a ser simplemente una promesa incumplida. ¿Y aquí a qué me refiero? Muchos de los regímenes especiales que forman parte de la caja fiscal, porque la caja fiscal no es una, son varias. Muchos regímenes especiales prometen mucho, pero no son sostenibles en el tiempo. Prometen, por ejemplo, de que vos vayas aportando el 16% por 20 años, lo cual en términos de un salario completo es poquísimo. Pero después te quieren pagar el 100% durante 30 años. La matemática no te da, no cierra. ¿Cómo vas a aportar 16% por 20 años y después recibir el 100% durante 30 años? Entonces, no existe eso y hay mucha gente que básicamente se le prometió eso. Entonces, eso ha creado un déficit en la caja fiscal que está siendo observado por nosotros de manera muy atenta, porque está implicando que más recursos tributarios se vayan ahí a financiar ese déficit en lugar de utilizarlos en otras cuestiones que son también importantes como salud, educación, seguridad, etc. Entonces, la idea nuestra fue el año pasado mostrar realmente cuál es el número del agujero fiscal que se tiene. Este año empezar a concienciar a la gente con respecto, che, este número que salió el año pasado, mira lo que es. O salir a decirle, mira que la gente, policías y militares que tienen menos de 65 años y que están cobrando, digamos, sus beneficios a través de la caja fiscal porque se retiraron, en lugar de estar activos y que sea el Tesoro el que le pague, cuesta 123 millones de dólares por año. Empezamos nosotros a diseminar un poco toda la información que tenemos. Estuvimos estudiando a ver qué vamos a hacer con la caja y claramente vamos a tener que ajustar algunas cuestiones. Yo veo dos cuestiones en particular que son muy importantes. De todo este problema deficitario que se tiene, el principal o el parámetro que más impacta o el factor que más impacta en el déficit es el hecho que la gente se retira muy temprano. Es decir, podemos cambiar muchas cosas, podés cambiar los años de cálculo para calcular la jubilación, qué porcentaje vas a llevar, cómo se va a ajustar. Pero el que más impacta es el hecho de que la gente se retira muy temprano. Hay gente con 50 años que se jubila. El segundo es, tenemos que ver si es adecuado el diseño de la caja fiscal. ¿En qué sentido? Si uno mira el diseño del IPS, tenemos dos partes que contribuyen, el empleado y el empleador. Correcto. En el caso de la caja fiscal, el que contribuye es simplemente el empleado. Si IPS luego tiene muchos problemas en ser solvente financieramente con dos contribuciones, imagínate lo que va a hacer ser solvente con una sola contribución. Entonces, probablemente vamos a tener que reconocer, transparentar y decir, che, el empleador, en este caso el Estado, también va a tener que hacer su contribución a la caja fiscal, así como el empleador hace su contribución al IPS. Pero estas son ideas generales que estamos ahora pensando, diseñando y queremos discutir entre todos, porque como afecta a mucha gente, esto es algo que necesita mucho diálogo, pero necesitamos que todo el mundo sea consciente de que el status quo es algo que va a terminar y va a terminar mal. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí, tenemos ejemplo de eso. Si ustedes se acuerdan, cuando caen todos los bancos y empiezan a haber problemas en la caja de jubilaciones bancarias, ahí, uno, el Estado tuvo que poner plata. Segundo, los jubilados sufrieron un corte en su jubilación para aportar nuevamente a la caja bancaria para que pueda salir a flote esa caja bancaria. Entonces, problemas de cajas fiscales o pensionadas ya tuvimos en el pasado, no volvamos a eso. Esto fue parte de una estrategia que nosotros diseñamos antes de asumir incluso, en donde teníamos básicamente 3 leyes, teníamos más leyes, pero 3 leyes que eran muy sensibles desde el punto de vista social o político. Y decidimos pasar una ley por año. La primera que pasamos fue la de la Superintendencia de Pensiones, que eso implica también algo con respecto a la caja fiscal y demás cajas de pensiones. La segunda fue la ley del servicio civil, que pasamos el año pasado. Y la tercera, esta ley de caja fiscal, que nuestro objetivo es presentar y pasar este año. Así que vamos acorde a nuestra agenda, es algo que nosotros ya lo teníamos en la cabeza con el presidente de la República. Estaba mencionando ayer a tus colegas
de que incluso cuando estábamos en el sector privado y hacíamos esos eventos que se llamaban Basanomics, nosotros ya hablábamos de la caja fiscal y de los problemas que había, y el gobierno anterior nunca movió un dedo para cambiar eso. Nosotros ahora estamos, en menos de 2 años, estamos hablando de esto, estamos trabajando para ver qué podemos hacer con eso. Pero es algo que vamos a tratar de cambiar, modificar para hacerlo más sostenible este año. Claramente, contundente, 2 líneas marcó el señor ministro, para que quede limpito. Una, la línea del tiempo en la que la persona se jubila, y la segunda, hay una casi 10% de diferencia con IPS, ¿verdad? Entre el 25 y el 16 por los 2 aportantes que tiene IPS. Claudia Melgarejo. Bueno, ministro, un placer tenerlo aquí realmente. Y hay algunos temas que yo creo que también nosotros tenemos que ir reconociendo como paraguayos. Y por más que le queremos a nuestro país, decimos que somos súper agradables, que a cada gusto venir y qué sé yo, hay cosas que son muy reales. Uno tiene que ser atractivo para que la gente quiera venir. Y también tiene que conocer qué es lo que hay para que quieran venir, ¿verdad? Entonces, creo que hay que destacar, que ya lo había hecho antes, ¿verdad? Que técnicamente hoy tenemos un equipo muy fuerte. No solamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, también en los otros ministerios se ve un perfil diferente, operan como equipo. Se está instalando para mí un concepto de marca país de una manera diferente. Yo creo que antes Paraguay no estaba sentado en ninguna mesa de discusión, y bien usted dice, 3 organismos multilaterales, las cabezas de los organismos multilaterales estuvieron presentes en menos de 1 año aquí en nuestro país. ¿Qué se hizo diferente? Tiene que ver algo, a lo mejor suena hasta básico, pero que nosotros sepamos. Bueno, usted tiene una formación en Brasil, ¿verdad? Que le da un aspecto regional. Después tiene el doctorado en la Universidad de Chicago y... bueno, yo creo que tener la posibilidad de por lo menos entender la cultura, hablar el idioma, porque yo no sé si hemos tenido ministros que, o sea, Peña habla espectacular el inglés, usted también lo hace, ¿verdad? Entonces es diferente el acercamiento, me parece, que hoy tiene Paraguay, ya no está jugando a chico, y es como que se han identificado ciertos recursos que se tienen que tener como para ser un país serio. ¿Eso es así o una percepción nomás, ministro? No, tenés mucha razón. 2 cuestiones. De nada te sirve hacer bien las cosas si nadie no te conoce. O sea, ahí Jotita puede hablar de que, quieras o no, puede haber un chico que juegue muy bien al fútbol, pero si no tenés un buen agente, ¿verdad? Que no necesita entrar en cualquier cosa sucia, sino un buen agente que lo promueva, tampoco va a llegar muy lejos. O sea, vos tenés que darte a conocer. Por eso una empresa hace propaganda también. Claro. Entonces, forma parte del proceso de desarrollo económico y social de un país, dar a conocer qué se está haciendo, principalmente cuando haces las cosas bien. Claro. Y también ayuda mucho, ¿verdad? Increíblemente, lo mal que está de repente en la región y lo bien que nos va a nosotros. Entonces, tenemos que saber explotar eso también. Dijiste algo muy importante, Paraguay ya no juega chico y ya no juega chico. Yo tengo llamados de gente, bueno, me llevo muy bien con el ministro de Economía de Argentina, me llevo muy bien con muchos ministros, colegas de la región, principalmente un poco más con los que son de derecha que con los que son de izquierda, pero bueno, me llevo con todos bien. Por ejemplo, el otro día me llamó el ministro de Finanzas, Economía y Finanzas de Panamá para preguntarme sobre un tema en particular y para ver si Paraguay le podía ayudar o asesorar en ese tema en particular. De Panamá. De Panamá. Estamos claro. en otro nivel, a eso me Claro, refiero yo, entonces sí. nosotros ahora somos referencia. Imagínese. La semana anterior, la gente del Banco Central del Paraguay estuvo en Suiza, estuvo en Lugano, creo que fue, donde se hizo un seminario a nivel mundial y donde se presentaban los avances de los diferentes países en el sistema de pago. ¿Qué es el sistema de pago? Es tu teléfono ese que vos permitís transferir dinero, usar tu QR y demás. Paraguay era referencia Sí, estamos en ese súper adelantados seminario. en eso, sí. En Yo Suiza. estuve en Brasil ahora. La diferencia que tenemos con Brasil en términos de uso de QR y demás es exponencial. Es enorme. Brasil en algún momento nos ganó con la cuestión de la tarjeta. Claro. La gente ya no usa tarjeta. La gente usa su teléfono, usa su reloj, ¿verdad? Y así vamos pagando. Usa su QR. Sí. Entonces, es increíble el salto cualitativo en términos de medios de pago que ha hecho Paraguay. Y empezó en el año 2013 con esta cuestión del CIPAP, ¿verdad? Que se lanza. Sí. Yo estaba a la cabeza justamente del Banco Central. Y era increíble, esto como anécdota nomás, cómo los propios bancos se oponían a que nosotros lancemos el CIPAP.
no querían saber nada. Y cuando yo llegué, le pregunté a la gente técnica, estábamos en el directorio y dijeron, ¿las condiciones técnicas están? Dijeron, sí, salimos mañana. Así fue la decisión, decidimos con el directorio. Bueno, gracias a eso tenemos el CIPAP que tenemos ahora y todo lo que son los desarrollos posteriores. Pero de nuevo, en este tema Paraguay fue referente a nivel mundial en la parte de medios de pago. Entonces, muchas cosas nosotros ya no jugamos de chicos. Por eso te vienen las tres cabezas de los organismos multilaterales, por eso te vienen inversionistas y demás. Aunque alguna gente no quiere reconocer, pero no importa, hay que seguir trabajando. ¿Acaso la selección de Sudáfrica no se la bucheaba también a la gente? Y bueno, nos llevaron allá hasta lo máximo que tuvimos hasta ahora en la selección. Tenemos que acostumbrarnos nosotros como autoridades a recibir críticas, pero no te tienen que hacer cambiar el rumbo si es que vos estás convencido que es el rumbo correcto. Y Paraguay va a seguir siendo referencia a nivel regional y mundial. Bueno, y sobre, nada más para hacer con esto, esta sería mi última pregunta. Paraguay hoy está modificando su matriz productiva. Incluso esto que marcaba mi compañero Diego, estas declaraciones que daba el secretario de Estado, ¿verdad? Marco Rubio. Esto es como que está abriendo la posibilidad de que no nos posicionemos en otras áreas, ¿verdad? Así no mismo. vamos a estar ofreciendo lo mismo. ¿Cuáles serían esos sectores estratégicos que usted considera que van a ser a los que les tenemos que poner foco para poder tener un crecimiento sostenido y fomentar una producción a lo mejor de industrias alternativas, ministro? Mira, Paraguay para nosotros forma parte de la solución de los diferentes problemas que tiene el mundo. Básicamente, ¿qué necesita el mundo? Alimentos en estos momentos. Es estratégico para todo el mundo en la parte de alimentos y tenemos como para alimentar a 100 millones. Agua, que nosotros estamos sentados sobre el acuífero Guaraní, que es la mayor fuente de agua dulce que existe en el mundo también. Y necesitamos energía en el mundo. Y tenemos todavía en abundancia. Lógicamente, en ninguno de los tres sectores no tenemos que sentirnos conformes y tenemos que seguir trabajando en aumentar la capacidad de proveer eso. Pero tenemos estas cosas que el mundo necesita. Encima es una energía limpia y renovable. No es una energía derivada del petróleo que tiene sus problemas de contaminación y demás. Entonces, tenemos que ser así como hizo Marco Rubio, lo suficientemente inteligentes, audaces en presentarle al Paraguay. Nosotros tenemos esto que necesita el mundo. Somos parte de la solución de los problemas del mundo. Y empezar a diversificar. Yo siempre digo, soy un economista mediocre, pero me iba a ir muy mal si es que trataba de jugar fútbol profesional. Paraguay va a seguir siendo un proveedor de alimentos, pero eso no quiere decir que tenemos que dedicarnos con exclusividad a eso. La energía es algo nuevo para Paraguay relativamente con relación a su historia. Empieza con Itaipú en los años 80 o los años 90 cuando se empieza a generar. Maquila, por ejemplo, también es otro. Nos dimos cuenta de que sí, no podemos a lo mejor tener la gran industria, pero Brasil, que es un mercado de 200 millones, está al lado. Podemos utilizar mucha mano de obra, hacer algunas cosas y reemplazar importaciones de China, y estamos haciendo eso. Entonces, tenemos capacidades como para empezar a explotar estos otros sectores que van a ser fundamentales para, primero, sofisticar la producción. Segundo, generar mano de obra y darle oportunidades a nuestra gente. Y ahí tenemos toda la parte de manufactura liviana inicialmente, aunque hay alguna sofisticada, como por ejemplo la parte farmacéutica. Es increíble. Uno se va a Centroamérica y encuentra productos paraguayos ahí. Y la parte farmacéutica es muy difícil llegar porque tiene una cuestión de licencia de salud y demás. Paraguay es capaz de exportar. Entonces, tenemos lugares donde vamos a nosotros ser exitosos a futuro que van a ser diferentes a lo que tenemos actualmente, y eso es bueno, que no nos quedemos concentrados en un lugar, vayamos saltando los árboles para cada vez alcanzar el árbol más lejos que está en términos de producción. Ahí es muy importante el sector privado, sin duda alguna, ¿verdad? Porque absolutamente. El sector privado tiene que, por eso yo siempre intento desde mi lugar, desde mi micrófono. Paraguay construimos todo, no solo el Estado nos da las condiciones, pero el sector privado se tiene que preparar. Yo me acuerdo del último mensaje que usted dejó aquí, el grado de inversión va a servir cuando las empresas se profesionalicen para que puedan emitir en bolsa, puedan cotizar, puedan captar inversiones. O sea, nosotros como sector privado tenemos que asumir también nuestro rol para acompañar esto que está sucediendo. Absolutamente, el sector privado es fundamental.
No me quiero nomás olvidar una última cosa en términos de esto de promover el país. Porque el presidente Peña es un fanático, no solamente en términos de lo que es la economía, sino también de la promoción del país y también la cuestión del deporte. El impacto que tuvo este evento de la FIFA es increíble. Por la cantidad de delegaciones que se van a ir a su país y van a decir, che, Paraguay no sabes lo que es. Porque realmente yo estuve en el evento y me pareció increíble. No fue de primer mundo, fue más sofisticado que... Y la pasaron bien porque es eso que hablabas de la cordialidad y demás, o sea, se pasa bien acá, pero después vieron de que Paraguay realmente es muchísimo más de lo que ellos esperaban inicialmente y tiene la capacidad de organizar todos estos eventos extraordinarios, que es parte del sector privado, parte de deporte. Por eso traemos el World Rally Championship acá, por eso ahora se va a hacer el Panamericano Junior acá. Entonces son formas de ir promoviendo el país a través del deporte y es fundamental eso porque te consolida la parte de económica también. El Congreso de la OEA que se hizo acá, el BID que se va a hacer el año que viene. La final de la Sudamericana 2 veces. También, eso no son accidentes, son cosas planificadas que se hacen y se consigue con esa diplomacia presidencial que mucha gente critica porque desconoce cómo se llegan a estas cosas. Y volvamos al sector privado. Con el sector privado siendo 85% de la torta que se genera todos los años, no hay forma que el 15%, que el Estado, pueda realmente hacer que se mueva la maquinaria. El sector privado es fundamental. De hecho, el énfasis de las reuniones anuales del año que viene del BID es el sector privado. Los seminarios van a ser sobre oportunidades en el sector privado de Paraguay. El énfasis que yo doy a mis viajes cuando me voy a Washington no es pedirle para la ruta o para agua y saneamiento, que es importante, sino decirle a los multilaterales, señores, yo estoy muy bien en la parte estatal porque puedo emitir bonos, puedo emitir a mi mercado local, no tengo un déficit grande y hay muchos que me quieren prestar. Necesito que les presten al sector privado y principalmente al sector privado no tradicional. Y estamos trabajando en eso y estamos logrando. Qué importante lo que nos está diciendo. No quiero que se me vaya la oportunidad de hablar de algo que creo que es fundamental en la gestión, que tiene que ver con la DENIT, ¿verdad? La DENIT, que a veces, unos años atrás nos olvidamos, era un poco polémico su creación, ¿verdad? Hoy es un éxito. Con el diario del lunes ya estamos contentos todos. Sí. Hablamos de casi 900 millones de dólares más de recaudación el año pasado. 28.000 nuevos contribuyentes. Señor ministro. Sí, quisiera que le traiga a la gente que decía que era inconstitucional, que no iba a resultar, todo eso, para ver si se sientan y por lo menos piden disculpas, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas veces la gente cree que ser oposición es oponerse nomás a todo. Y eso yo veía cuando eran temas que hemos conversado durante años, pero nunca nadie se atrevió a presentar las leyes de reformas y presentamos las leyes de reforma y ellos que antes estaban a favor, ahora estaban en contra. Entonces había una inconsistencia tan grande y ocurrió en la DENIT, en lo del Ministerio de Economía, se oponían a la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. También. Se oponían, por supuesto, a la Superintendencia de Pensiones y, ya te adelanto, se van a oponer a la reforma de la caja fiscal, eso es seguro. Es una pena porque yo creo que acá tenemos que pensar en el país y no simplemente en la siguiente elección. La DENIC es un caso de éxito. También es otra persona o otro equipo que constantemente es invitado para ir al exterior para decir, ¿qué hicieron ustedes? Porque la virtud acá fue de que sin tocar las tasas impositivas, ¿verdad? Porque a nadie le gusta pagar impuestos, a vos, ni a mí, ni a nadie. Sin tocar ese IVA del 10% o el impuesto a la renta personal del 10%, se consiguió muchísima más plata, ¿verdad? Que era fundamental para financiar los programas que tiene el gobierno. Entonces, esa experiencia la gente no entiende y es una de las cosas que más nos preguntan afuera cuando presentamos los números. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Qué está por detrás de que al fusionar dos entidades finalmente vos tengas esa recaudación extraordinaria que estás teniendo? Ahora bien, recaudar es importante, gastar bien también es importante y nosotros somos conscientes de eso y desde un primer momento dijimos,
Acá hay que hacer ambas cosas, recaudar más y lo que se recauda necesitamos gastar mejor. Y si bien hay mucho espacio para mejorar el gasto público, voy a dar un número que tiene, digamos, sus limitaciones para decir, pero mucha gente lo usaba antes para criticar, pero yo lo voy a usar ahora para mostrar cómo se está mejorando el gasto público. Anteriormente el 77% de los impuestos iban destinados a sueldos y remuneraciones. Básicamente 77 centavos de cada dólar se iban para sueldos. Ese número nosotros el año pasado lo bajamos a 59. Entonces, 59. Entonces, gastar menos en salario te deja mucha más dinero, más fondos para otro tipo de gastos, para construcción, para el programa Hambre Cero, para, digamos, más medicamentos, etcétera. Entonces, yo no creo en revoluciones, yo creo en evoluciones. Esto forma parte de la evolución en la mejora del gasto público. Y es un número muy fuerte, 59. También es un mérito, ¿verdad?, de que podemos trabajar bien con la clase política de tal manera que el presupuesto de cada año refleje realmente, digamos, muchas de las necesidades que todavía tenemos en el país y podamos realmente utilizar de la manera más eficiente estos recursos que ahora estamos teniendo con la DENIR. Así que vamos a seguir trabajando con Óscar Orué y equipo, están haciendo un trabajo muy bueno. Vos hablaste 900, yo cada día le pido más, así que él me dice un número y escucho que dice un número, yo le pido por lo menos un 20% más, así que creo que por eso está medio escondido últimamente, porque si dice un número, le voy a pedir que recaude más. Se asusta ya. Sí, ya se asusta él, pero estamos trabajando muy bien. Hablando un poquito, esos números que usted me está diciendo son muy importantes. Al salir de la entrevista hace un tiempo con usted acá, estaba en un grupo de empresarios, amigos, y estábamos debatiendo el tema de justamente el porcentaje de gasto, la incidencia sobre la recaudación de impuestos. Y yo le decía, no, es menos del 60, no puede ser, a muerte apostamos. Luego salió la entrevista en YouTube, yo les compartí, y realmente se quedaron sorprendidos porque era algo que no se daba. Y si hacemos el cálculo sobre el bruto, ¿verdad? Estamos en el 40%, ¿verdad? Sí. Sobre todo el total presupuesto. Eso es muy importante. Quiero, para ir cerrando, señor ministro, algo importante, ¿verdad? Y quiero aprovechar para que nos enseñe un poquito eso. El déficit fiscal, ¿verdad? Uno tiene, la palabra déficit luego ya es negativa, entonces genera un preconcepto. Llegamos al 2,9, se habla de 1,9 incluso este año como objetivo. Sí. Si comparamos con la región, va a ser un número muy bueno. ¿Cómo se hace para tener un déficit fiscal de esa manera y qué significa? Ya. A ver, nosotros tenemos un plan que se llama Plan de Consolidación Fiscal y tenemos una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en el 2013. La Ley de Responsabilidad Fiscal te fija el límite máximo para tu déficit cada año y está establecido en 1,5. En la época de pandemia ese número se destrozó básicamente por las cuestiones de necesidades, digamos, de infraestructura sanitaria y demás. Cuando nosotros llegamos al gobierno dijimos, bueno, este va a ser nuestro plan para volver a la normalidad. Y era 4,1, 2,6, 1,9 este año y 1,5 el año que viene. Estamos súper bien en ese plan. Este año vamos a terminar en 1,9 y vamos a llegar a 1,5. Vamos a presentar el presupuesto el 1 de septiembre o unos días antes, 2026, con un déficit de 1,5%, con lo cual vamos a dar por concluido la normalización de la política fiscal ya. ¿Qué es el déficit? Es la diferencia que tenés entre ingresos y gastos. ¿Es bueno o es malo? Depende. El economista siempre te va a decir de qué te genera ese déficit. Digamos, si tu exceso de gasto está generado por excesos de salarios en el sector público y demás, es algo que probablemente sea malo. Si tu exceso de gasto está generado por la parte de construcción de infraestructura que el país necesita para seguir creciendo, entonces no es tan malo, siempre que tenga ciertas limitaciones, ¿verdad? Doy un ejemplo del déficit generado por construcción de infraestructura que puede ser malo. Ecuador. Ellos gastaban más del 15% del PIB cada año en infraestructura. Colapsó eso porque no podés gastar 15%, no es sostenible. Claro. En Paraguay es 1,5%. Entonces, básicamente para la teleaudiencia es como que la infraestructura es tu casa.
Y vos tenés dos opciones. O empezás a ahorrar y vas a tardar probablemente 35 años para tener plata suficiente para construirte tu casa, si es que tenés suerte. O tomás un préstamo y construís ya la casa y te mudás a vivir y pagás una cuota durante los siguientes 30 años, pues ya tenés por lo menos tu casa. Entonces, si utilizás bien el déficit, que es endeudamiento, básicamente, déficit es exactamente igual a endeudamiento, a tomar deuda. Y utilizás para construir tu casa, yo creo que estamos bien. Y Paraguay tiene una virtud en términos de una regla que se llama regla de oro. Solamente podemos endeudarnos para repago de deudas o para la construcción de infraestructura. No podemos endeudarnos, digamos, para gastos corrientes o para salarios y demás. Eso lo hace muy bien. Eso hace muy bien de que esté controlado la calidad del déficit fiscal que tenemos. Pero es una cuestión cualitativa. La parte cuantitativa, tenemos que tener un déficit acotado. No podemos, digamos, con un salario pequeño, endeudarnos enormemente tampoco en los bancos, porque vamos a colapsar. Entonces, hay que jugar con eso. Calidad, en qué gastar el déficit o el de endeudamiento, y la cantidad, cuál es el monto máximo. Paraguay está muy bien en ambas cosas. Por eso somos grado de inversión. Qué importante eso que nos dice. Tenemos que concluir, señor ministro, pero no quiero dejar, al hablar de ese 59% de salarios, se entiende que lo que sobra se puede invertir, ¿verdad? Que eso Así creo que mismo está claro. Pero 38% de la deuda hoy paraguaya sobre PIB, sobre PIB. 41.8 ahora. 41.8. Hablamos, y eso quiero que nos explique, grandes economías que tienen algunos más del 50, algunos cerca del 100 incluso. ¿Qué tenemos que saber los paraguayos con respecto a la deuda? Cada uno es diferente, ¿verdad? O sea, tu tolerancia al endeudamiento va a ser diferente al mío o de alguna gente que nos está escuchando. Entonces hay que hacer los análisis numéricos también hasta cuánto podría aguantar Paraguay. Y Paraguay, que es un país emergente, que es un país en desarrollo, de acuerdo a muchos estudios que hay, alcanza sin problema un 60%. ¿Tenemos que irnos hasta 60%? No hace falta ir hasta 60%. Yo digo nomás que alcanza el 60%. Yo no sé por qué algunos medios de prensa, no sé qué estudios agarraron, que decían si llegamos a 40 colapsamos. Se instaló eso. Sí, pero no tiene ningún estudio por detrás. Entonces yo no puedo estar aseverando algo que se le ocurrió a alguien alguna vez y que nadie no me dice, porque le pregunté tanto cuando estaba en el Banco Central como ahora, ¿dónde quitan el 40%? Y no existe tal estudio. Entonces, sí existen estudios que te hablan de 60% y demás. Paraguay está cómodamente en 41.8%. Pasamos el 40 y no colapsamos, seguimos viviendo, respirando, comiendo. Entonces, evidentemente estaba mal ese número. Hay que usar con responsabilidad. Tu tarjeta de crédito tenés que usarla con responsabilidad. El endeudamiento tenés que usarlo con responsabilidad. Y yo creo que lo que hablamos antes, el hecho de tener esa regla de oro, el hecho de tener un monto máximo de déficit cada año, básicamente eso hace sostenible la deuda que tenemos nosotros. Y como resumen, el grado de inversión, ¿qué significa? Significa que vienen los doctores de economía, te analizan y te dicen, vos estás en buena salud. Viene, digamos, Inforcom y te dicen, vos sos categoría 1. Eso significa ser grado de inversión. Vinieron y nos dijeron de que gozamos de buena salud, o Inforcom nos dijo, sos categoría 1. ¿Qué le voy a estar discutiendo a ellos? ¿Qué estamos discutiendo nosotros si podemos no pagar? Con todo respeto, ¿verdad? A los otros colegas o gente que habla. Si los especialistas nos dijeron, somos grado de inversión, somos categoría 1, que nosotros estamos llorando para colocarnos en categoría 6, no entiendo yo cuál es el punto de eso. Me gusta, contundente su ejemplo, señor ministro. Gracias por estar con nosotros acá, por explicarnos con tanta claridad todo esto que está sucediendo y que va a suceder en el Paraguay. No, encantado de estar y bueno, que no sea la última oportunidad. Ojalá que en la próxima ya volvamos con Paraguay clasificado al Mundial. Así es, ojalá que sea así. Y ahí me va a contar esto de la ODEC. Ya no me dio el tiempo, pero quiero escuchar la próxima de la ODEC. Estuvo con nosotros el señor ministro de Economía y Finanzas, don Carlos Fernández Valdovinos. Vamos a la pausa, enseguida venimos con más.